el día de hoy estoy a cargo del Club de Revista. Para este día vamos a analizar el siguiente artículo titulado Seguridad y eficacia de la vacuna CHA2 COVID-19 AZD1222 contra SARS-CoV-2. Es un análisis intermedio de 4 ensayos clínicos aleatorizados en Brasil, en Sudáfrica y en el Reino Unido. Es un artículo publicado el 8 de diciembre del 2020 en la revista Lancet. Entonces, para iniciar, es importante recordar que el 11 de marzo del 2020 la OMS declaró a la COVID-19 como una pandemia y desde este momento empezó a cambiar nuestras vidas. Empezamos a ver las calles desoladas por la cuarentena, empezaron a morirse muchas personas en los hospitales sin compañía de sus familiares, empezamos a ver los entierros sin los rituales previos a estos o sin despedirse de sus familiares, empezaron a cerrarse en los colegios y los niños a estudiar por medio de la virtualidad. Para dudas, una de las poblaciones más afectadas ha sido los adultos mayores, quienes son los que más han muerto y al igual que los pacientes con enfermedades concomitantes. Y no solo se ha presentado todos estos cambios sociales que no han podido contener esta pandemia, sino que también se han tenido repercusiones económicas. Para el 14 de mayo del 2020, la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó en un 14.7%, incluso el Producto Interno Bruto disminuyó en un 5% y se cree que hay una recesión económica aproximadamente del 90%. Y Colombia no ha sido ajena a todos estos cambios, porque según el Banco de la República hay pérdidas económicas de 4.6 billones y 59 billones por mes, de acuerdo a los escenarios y aislamientos considerados. Y Antioquia ha sido una de las principales que ha tenido participación en estas pérdidas. De igualmente es importante mencionar que aquí en Colombia muchísimas personas viven del día a día y la tasa de desempleo incluso aumentó en un 15.9%. ¿Y por qué les empiezo mencionando todas estas consecuencias que ha tenido la pandemia? Porque de igual manera y a la par de que hemos visto todas estas consecuencias de esta nueva pandemia, las grandes sociedades científicas a su vez están en proceso de desarrollar alguna solución a este problema y una de ellas sin lugar a duda es el desarrollo de las vacunas. Para el 2 de febrero del 2021, que fue la última publicación de la Organización de la OMS sobre las vacunas, tenemos que hay aproximadamente 63 vacunas en desarrollo clínico y 177 en desarrollo preclínico. Y una de las principales de ellas es, como vemos en la gráfica, es la vacuna tipo vector viral no replicativo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la vacuna tipo vector viral no replicativo? Entonces resulta que ya para 1996, más que todo para terapia genética, se intentaba llevar a la célula blanco esos genes que de pronto pudieran estar afectados y que pues, se pudieran expresar en alguna célula de alguna forma. Y para eso el ser humano o los grandes científicos empezaron a averiguar si por medio de algunos vehículos podíamos llevar esos genes a la célula blanco. ¿Y qué vehículos pueden ser para llevar esos genes? Los adenovirus fueron uno de los que ellos investigaron. En este caso, los adenovirus humanos. ¿Por qué? Porque eran virus que probaban, que hacían o que realizaban infecciones en el ser humano leves, no eran infecciones graves y que se podían modificar fácilmente. Ellos estaban compuestos prácticamente de dos tipos grandes de conjuntos de genes, como ven en la gráfica. L1 eran genes de expresión génica o que activaban la expresión génica y los otros en cambio eran de estructura. Entonces lo que ellos hacían era que modificaban ese gen E1, en este caso para la fibrosis quística lo modificaban por el gen CFTR, que era el que estaba alterado en esta enfermedad, y por medio del adenovirus llevaban este gen a la célula blanco, pero inactivando pues el adenovirus para que en teoría se activara el canal CFTR, que era el que estaba afectado en la fibrosis quística. Pero rápidamente empezaron a ver que este tipo de terapias tenía muy poca eficacia, incluso muchas veces no tenían los resultados que ellos esperaban. Entonces empezaron a averiguar y es que era muchas veces este vector con este tipo de gen lo que hacía era que activaba el sistema inmune porque muchas personas ya estaban
ya habían estado expuestas a los adenovirus humanos. Entonces, lo que hacía era que se activaba el sistema inmune, montaba una cascada inflamatoria, entre ellos se activaban las células B, que a su vez producía diferentes anticuerpos, incluso contra el vector, lo cual hacía que no se expresara pues en sus células, sin contar toda esta respuesta inflamatoria que se montara. Entonces le preocupó a los investigadores que probablemente esta respuesta inflamatoria tenga a largo plazo alguna consecuencia en el ser humano. Sin embargo, no se quedó la investigación hasta ahí, sino que ya conociendo que esto pasaba, de pronto se preguntaron si había una manera de encontrar un vector en el cual yo pudiera llevar ese gen o esa molécula, pero que el ser humano no lo reconociera o no tuviera pues como un sistema inmune hacia él. Entonces así fue como se crearon los vectores del adenovirus chimpancé. Esta es una publicación del 2012, también realizada en la Universidad de Oxford, que es donde se está realizando pues la vacuna que vamos a presentar el día de hoy. Y en él lo que hicieron fue que empezaron a crear vectores de adenovirus chimpancé con baja cero prevalencia en el ser humano. Entonces a estos vectores se le denominan también ChAds o ACDH, y básicamente lo que consisten es que fueron construidos en un cromosoma artificial bacteriano, que es el que ven en la figura como B a Z, y de ahí se genera un clon molecular del virus para crear estos vectores. Básicamente en este momento hay muchísimos vectores de este tipo de primates, entre los realmente esto no es una biología nueva, como vemos acá, ya se ha utilizado para virus respiratorio sincitial, para el virus del ébola, incluso para el VIH, pero el ChAdOx1 específicamente es un vector modificado de un adenovirus del Pantoglobitas Y25, en el cual se utiliza en la influenza A, en el cáncer de próstata y en la tuberculosis. Entonces, ya para el 2017, este mismo vector, que es el ChAdOx1, se utilizó para crear una vacuna contra el MERS, que fue uno de los antecesores del SARS-CoV-2 que estamos viviendo hoy en día. Y este es un ensayo clínico en el cual esta vacuna fue probada en ratones, en los cuales encontraron que efectivamente se encontraba una buena respuesta inmunogénica cuando se aplicaban estas vacunas a estos animales. Posteriormente, y todo esto motivó a administrar una sola dosis en estos primates no humanos, en los cuales también se ha encontrado que efectivamente hay una protección contra estos virus. Incluso, como ven en la figura, en la imagen control, en los animales que no se administraba el virus, no había un aclaramiento viral, a diferencia de los anteriores. Y lo que también probaron en esta investigación era que incluso una dosis de refuerzo, una dosis secundaria, podía aumentar toda esta respuesta inmunogénica. ¿Y por qué les digo que esto es importante? Vectores para terapia incluso para vacunas, porque toda esa cascada inmunológica y toda esa inflamación, y pudiera entonces disminuir como el efecto de la misma, pero con estas investigaciones se dieron cuenta que no. Entonces, todo lo anterior que vimos motivó a la Universidad de Oxford específicamente a crear la vacuna conocida como AZD1222, más conocida en el medio como la Universidad de AstraZeneca, la cual está compuesta por un adenovirus de chimpancé con replicación defectuosa recombinante, por eso se llama ChAdOx, y contiene una glicoproteína S de SARS-CoV-2 con un promotor temprano inmediato de citomegalovirus humano, incluido el intron A, y una secuencia líder de TPA humano en N-terminal. Esta secuencia líder se incluyó porque se encontró en los estudios anteriores que eso aumentaba como la respuesta inmunológica. Esa es la vacuna que está en este momento. Realmente hay 3 casas farmacéuticas que la están produciendo, y hay una casa farmacéutica que necesita almacenar en menos 80 grados centígrados, pero hay otra que está entre 5 y 8 grados centígrados. Entonces, esta es la primera fase del primer estudio que
que publicó la Universidad de Oxford con respecto a esta vacuna. Se realizó un reclutamiento de 1.077 personas sanas entre los 18 y 55 años entre el 23 de abril del 2020 al 21 de mayo del 2020 en 5 centros del Reino Unido. Y ellos que concluyeron en esta primera fase que era una vacuna segura, tolerada e inmunogénica a los 28 días post vacunación, que fueron cuando evaluaron esta primera fase, que tenía alta reactogenicidad en comparación con el control, pero no tenían reacciones graves o no se presentó ninguna reacción grave, y que una sola dosis de 5 × 10⁻¹0 inducía una adecuada respuesta inmune celular y humoral con un pico entre el día 14 y día 28. Y ellos incluyeron 10 personas que no fueron aleatorizados para dar una dosis de respuesta. Y en este grupo encontraron que incluso se había un aumento en la respuesta viral. Y como tuvieron tanta reactogenicidad en comparación con el control, a un grupo se les administró el acetaminofeno, pues paracetamol, pero no encontraron que comprometiera la inmunogenicidad. Sin embargo, quedó pues un bache grande en qué pasaba con los adultos mayores, los niños y las personas que tenían alguna enfermedad concomitante. Entonces, así fue como surgió el estudio de fase 2 de esta vacuna, el cual reclutaron 500 el 30 de mayo del 2020 y el 8 de agosto del 2020 en 20 centros de Inglaterra, Gales, Escocia. En otro del artículo fue realmente en 19 centros, no es muy claro si es en 20 o en 19. Y ellos realmente acá incluyeron ya adultos mayores, personas mayores de 55 años, y acá incluyeron a personas con alta exposición al virus, específicamente pues trabajadores sociales. La persona más adulta que ellos incluyeron en el estudio tenía 83 años. Y ellos que incluyeron que era una vacuna segura y tolerada con baja reactogenicidad en adultos mayores y que la inmunogenicidad fue similar en los diferentes grupos de edad. Y los eventos adversos fueron leves a moderados y bajas dosis o aumento en la edad, incluso puede ser menor la reactogenicidad en comparación a los otros grupos de edad. Pero ¿qué limitaciones tuvo este estudio? Que este fue un estudio simple ciego, que tuvieron diferencias en la dosis, porque acá encontraron que unos lotes de la vacuna tenían menos dosis de lo que los investigadores habían pues considerado, incluso encontraron como que tenían otra molécula diferente, entonces les tocó como parar un tiempo para estudiar todos estos lotes de la vacuna. También fue una muestra no representativa, fueron apenas 590 pues, participantes, y las enfermedades concomitantes no fueron incluidos, aunque ya en este momento empezaron a reclutar personas con VIH con carga viral indetectable con CD4 mayor de 350, y también incluyeron personas que ya antes habían sido vacunadas con algún tipo de vacuna con tipo vector. Entonces, conociendo todos estos antecedentes Tania, de qué esta pena vacuna, te interrumpo, discúlpame, pero varios del auditorio tenemos dificultades con el sonido. Yo no sé si estás sin micrófono deberías acercarte más al computador, y si estás con micrófono creo que deberías hacer alguna clase de modificación porque no solamente es bajo el tono, sino que se entrecorta. Entonces, discúlpame la interrupción, pero ahora que vas a empezar ya con el artículo, creo que es muy importante tratar de mejorar el sonido. Gracias. vamos a ver, ahí se escuchan bien, más o menos. Intenta ver. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí con la vacuna, con el artículo como tal de la vacuna, que como les dije, fue publicado en diciembre 8 del 2020, específicamente pues en la revista Lancet. Y vamos a empezar. Entonces, ¿en qué es que incluye este estudio? Entonces, este estudio realmente es un análisis de datos agrupados de 4 ensayos clínicos aleatorizados. Los primeros 2 fueron los que ya les presenté. El tercero es un estudio fase 3 que en este momento se está realizando en Brasil, y el quinto en Sudáfrica. Entonces, como vemos aquí, empezaron a reclutar personas desde el 23 de abril del 2020 y la fecha meta fue el 4 de noviembre del 2020. Básicamente el primer estudio y el segundo fue realizado en el Reino Unido, el tercero en Brasil, el quinto en Sudáfrica. Los primeros 3 son estudios simples ciegos y el último es doble ciego. Estos autores analizan las
estudios, pero la eficacia solo del estudio 2 y 3, cuando una persona había recibido 2 dosis de la vacuna. En cambio, para seguridad, solo con una sola dosis de la vacuna fue necesario. Listo. Entonces, el estudio número 1 incluyó, como les dije, personas sanas, adultas, entre los 18 y 55 años. Ya la segunda ampliaron un poquito más los criterios de inclusión, en los cuales se incluían personal de salud y, aparte de eso, niños entre los 5 y 12 años. Incluso hay un subgrupo con personas de VIH, pero para este análisis no es incluido en el ensayo tipo 3, que es el que se está realizando en Brasil. Es adultos mayores, específicamente hay mucho personal de la salud, y en el estudio 5 incluyen tanto personas con VIH y sin VIH, también entre 18 y 65 años. Todas las vacunas fueron comparadas con un control. En los primeros 3 estudios, el control fue la vacuna del meningococo. Los autores mencionan que esto con el objetivo de no empeorar el cegamiento de los participantes por las reacciones propias de la vacuna. Y el número de dosis fue, en el primer estudio el objetivo fue 1, pero en los otros el objetivo fueron 2 dosis. Y hicieron varias dosis de vacuna, una dosis estándar y una dosis baja de la vacuna, porque se habían encontrado en estudios anteriores que incluso dosis bajas de la vacuna pudieran no comprometer la inmunogenicidad. Entonces, en 3 de esos estudios hicieron subgrupos, uno para administrar dosis bajas y otro para administrar dosis estándar de la vacuna. Hicieron una aleatorización por bloques y todos los datos fueron subidos al sistema REDCAN. El estudio 5, que es el que se está realizando en Sudáfrica, la aleatorización no fue oculta debido a que fue realizada por un farmacéutico no cegado, quien era el que mismo preparaba la vacuna. Listo, entonces el objetivo primario de este estudio fue evaluar la eficacia de la vacuna ChAdOx COVID-19 contra COVID-19 confirmado virológicamente. Recordemos que para evaluar esta eficacia era requerida la administración de 2 dosis de la vacuna y los síntomas se presentarán mayor o igual a 15 días después de la última dosis, o sea, después de la segunda dosis. ¿Cómo se fue el procedimiento? Entonces hubo unos criterios de exclusión y uno de inclusión. Se valoraban la historia médica de todos los pacientes, unos signos vitales, incluso algunos le hacían pues examen físico, se le hacía valoración de la serología y a todos se les daba un teléfono y un centro donde ellos podían pues asistir en caso de que presentaran algún síntoma o que pensaran que tuvieran alguna duda. En el Reino Unido y en Brasil se hacía la prueba del COVID-19 en caso de que presentaran temperatura mayor a 37.8, tos, disnea, anosmia de Geusa, y en Sudáfrica si presentaban, aparte de los anteriores, mialgias, escalofríos, dolor de garganta, cefalea, congestión nasal, diarrea, rinorrea, fatiga, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Y cómo evaluaban el desenlace, que para ellos era COVID-19, entonces, como habían tantas personas que pertenecían al grupo de la salud, muchas de esas personas se les hacía la prueba en el hospital donde trabajaban, o en caso de que sintieran pues algunos síntomas, en el hospital donde estaban. Entonces ellos mencionaban que ellos tenían la libertad de entrar a esas historias o de conocer pues el resultado de esas PCR. Eso lo hacía pues un comité independiente que eran cegados. Hubo un subgrupo del estudio 2 que se está realizando en el Reino Unido, en los cuales también evaluaban PCR semanal a las personas asintomáticos. Ellos mencionaban que le daban un kit a las personas, incluso con un video explicativo de cómo tomarse la muestra y de cómo embalarla para llevarla pues al sitio de la investigación. En Brasil no se hizo esa tamización a las personas asintomáticas, y en Sudáfrica sí se hacía, pero con visitas pues al lugar donde se estaba haciendo la investigación. Y en caso de que cuando se hacía un diagnóstico de COVID-19, 2 personas independientes y cegadas evaluaban la clínica, la historia médica, los eventos adversos, el resultado del hisopo y las escalas de gravedad de acuerdo a la OMS para COVID-19. ¿Cómo fueron los análisis estadísticos? Entonces hicieron análisis de datos agrupados. La seguridad, como les dije, se evaluó cuando una persona al menos había recibido una sola dosis. La eficacia, por el contrario, requerían que se administraran 2 dosis.
Y ellos mencionaban un punto de corte en los cuales al menos 5 casos tenían que tener elegible cada estudio individual para poder ser incluido en este estudio pues, de eficacia provisional. Por eso fue que no incluyeron los estudios 1 y 5 en el de eficacia. Y de hecho, en el estudio 2 solo incluyeron un subgrupo que es el 4, 6, 9, 10. El 9 y el 10 evaluaban personas adultas pues mayores y el cálculo para la eficacia fue utilizando el 1 menos RR ajustado por medio del modelo de progresión de Poisson. Y también hicieron un análisis de la incidencia acumulada por medio del método de Kaplan-Meier. Ellos mencionaban que en total de todos los estudios para este análisis ajustado requerían que se presentaran 5 casos de COVID-19, como le dije las especificaciones, con 2 dosis de la vacuna, con dosis estándar, al menos mayor o igual a 15 días que se presenten estos casos. Ellos dicen que cuando hicieron esta meta, realmente en el Reino Unido todavía estaba como muy bajos los casos de COVID, porque recordemos que este fue uno de los primeros estudios que salió, pero que para octubre presentó un pico, entonces incluso cuando hicieron ese análisis ajustado ya se presentaban 98 casos. Entonces vamos a ver los resultados. Estos resultados van desde el 23 de abril hasta el 9 de noviembre del 2020. Entonces, en total se vacunaron 23.848. Como les dije, es un análisis pues agrupado. Entonces aquí vemos el número de acuerdo al estudio en este momento que se está realizando. 12.082 fueron vacunados con la vacuna ChAdOx COVID-19 y 11.766 con la vacuna control. De esto se excluyeron las personas que tenían VIH y los subgrupos que no habían sido autorizados para el análisis de seguridad. Entonces vemos como en el grupo de echados COVID-19 para el análisis de seguridad tenemos en total 12.021, en cambio en el control 11.724. Por su parte de estos se excluyeron 6.214 del grupo de la vacuna ChAdOx COVID-19 y 5.895 del grupo control para el análisis de eficacia. Y vemos como la mayoría eran pérdidas verdaderas, que eran personas que tenían menos de 15 días del seguimiento después de su segunda dosis. Entonces, en total tenemos que para el análisis de eficacia, en el grupo de la vacuna COVID-19 tenemos 5.807 y en el grupo control 5.829. Ahorita, más adelante pues analizaremos estas pérdidas. Y esta es las características de todas las personas vacunadas. Entonces, primero vamos a ver del grupo 2 y 3 que fueron los que analizaron la eficacia. Entonces vemos como la mayoría eran personas entre 18 y 55 años, un porcentaje muy bajo, aproximadamente el 12% en los estudios fueron adultos mayores de 55 años, pero si vemos y comparamos entre el grupo control y el grupo de la intervención, realmente no habían pues como diferencias importantes. Había un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, el índice de masa corporal mayor fue el 29.1, ninguno sobrepasaba 30, y la mayoría eran personas blancas, un porcentaje muy bajo, eran mixtos o de otra etnia. La mayoría eran personal de salud, como les había pues comentado, y había una inclusión más o menos del 10% de personas con enfermedades concomitantes, más que todo pues enfermedades cardiovasculares y respiratorias. ¿Y cuáles eran estas enfermedades? Entonces era la falla cardíaca crónica, la enfermedad cardíaca isquémica y valvular, la fibrilación auricular, la enfermedad vascular periférica y la hipertensión. Ellos mencionan que otros, pero en ningún lado dice cuáles son las otras. Y en las respiratorias incluían el EPOC, el asma y las bronquiectasias. Y estas ya son las características basales de los pacientes que participaron en el análisis de seguridad, que como les dije, incluía los 4 estudios. Realmente, como vemos, tampoco incluyeron un porcentaje pues muy importante de personas mayores de 55 años, aproximadamente eran el 10%, pero entre los dos grupos tampoco pues había una diferencia significativa y el índice de masa corporal tampoco sobrepasaba los 30. Aquí digamos que la etnia sí incluyeron más personas mixtas o de otro lado, porque ya vemos que acá está incluido incluso Sudáfrica. Y la mayoría también eran pues personas que pertenecían al cuidado de la salud o que hacían parte de estos. Y también incluyeron personas con comorbilidades, un porcentaje bajo.
Acá les muestro la dosis de refuerzo en el estudio que se está realizando en el Reino Unido. Como les dije que ellos tuvieron algunas dificultades con esos lotes de vacuna. Para administrar la segunda dosis aproximadamente se demoraron 12 semanas. En cambio, en Brasil sí fue más cerca, fueron aproximadamente 6 semanas. Y esto se los muestro porque es importante en el momento de mirar ahorita la eficacia, cómo esto de pronto puede cambiar la eficacia o cómo no lo puede cambiar. Y esos son los resultados generales que ellos nos muestran. Entonces, vamos a mirar acá en la primero que les muestro, que estos son todos los pacientes que fueron vacunados con 2 dosis de la vacuna. Uno es el grupo de COVID-19 y el otro es en el grupo control. Entonces, en total se presentaron 131 casos de COVID-19. 30 de estos casos fueron en los que se aplicaron la vacuna COVID-19 y 110 en el grupo control, que casi siempre puede ser la vacuna del meningococo. Entonces, esto da una eficacia de 70.4 con un intervalo de confianza de 41.8 a 80.6, que pudiera pues, ser amplio. Y ya por análisis como tal de subgrupos, solo los que se vacunaban con dosis estándar presentaban una eficacia de 62.1 y los que presentaban vacunación con bajas dosis, porque como les dije, ellos hicieron subgrupos de dosis estándar y dosis baja, que ellos mencionan que dosis baja era más o menos 2 por 10 a la 10, tenían una eficacia de 90%. Entonces esto es un poco pues llamativo. Y lo otro es que cuando ya se estudiaban el subgrupo del estudio 2 que se realizó en el Reino Unido y miraban los que fueron vacunados por dosis estándar para estos asintomáticos, la eficacia de la vacuna fue de 3.8 con un intervalo de confianza que incluso pues pasa por la unidad. Ya este es como tal el análisis por subgrupos. Entonces vemos acá las personas entre 18 y 55 años del estudio 2 del Reino Unido. Entonces, los que se vacunaron con 2 dosis de dosis estándar, se presentaron aproximadamente 40 casos de COVID-19 para una eficacia de 50.3 y como vemos arriba, con dosis bajas de un 90%. Y con respecto al intervalo entre la segunda dosis mayor de 8 semanas, se presentaron una eficacia de 65.6%. Y cuando ya juntaban esos dos o agrupaban esos dos análisis del Reino Unido y de Brasil con respecto a los intervalos entre la segunda dosis, realmente no había pues como una diferencia importante, aunque llama mucho la atención que menor de 6 semanas había una eficacia de 53.4% con intervalo de confianza que incluso pues pasa por la unidad. Y ellos también hicieron un análisis de eficacia en algunos grupos en los cuales se había administrado una sola dosis de vacuna, hicieron el análisis de eficacia después de 21 días de administrar esa vacuna, es decir, personas que presentaban COVID-19 después de 21 días de administrar una sola dosis de vacuna. Y en ellos encontraron que se presentaron 192 casos de COVID-19 para una eficacia de la vacuna de 64.1%. Listo. Entonces ya ahora vamos a evaluar cómo lo que ellos nos mencionan de COVID grave o de COVID o de gente con COVID que requería hospitalización. Entonces ellos encontraron que en total se presentaron 10 casos de COVID que requirieron hospitalización. Pero como vemos en la gráfica, los 10 casos pertenecían al grupo control. 2 de estos casos fueron diagnosticados como COVID grave, que se hacía por la escala de la OMS, los cuales requerían ventilación mecánica no invasiva o algún tipo pues, de oxigenoterapia, incluso uno falleció. Y ya con respecto a los eventos adversos serios, realmente lo más llamativo de esta gráfica es que en el grupo de COVID-19, la vacuna de COVID-19 y en el grupo control vemos que los eventos adversos fueron muy similares. Ellos no mencionan muy bien por qué pasa eso, mencionan que de pronto puede haber sido como por el tipo de la población, pero no mencionan pues como la característica, pero lo más importante es que se presentó en el grupo de control un caso de anemia hemolítica grave. Fue un paciente que recibió la vacuna de meningococo y que a los 10 días presentó la anemia.
Y en el grupo de la vacuna CHA2 COVID-19 presentaron un caso de mielitis transversa que fue atribuido probablemente a la vacuna. Realmente se presentaron 3 casos de mielitis transversa, pero uno de ellos fue evaluado por el grupo de neurología, en los cuales encontraron que la persona ya sufría de esclerosis múltiple, y el otro fue en el grupo control. Entonces ellos mencionan que probablemente esas mielitis habían sido porque ya tenían pues que pasar y porque tenían esas enfermedades, esos antecedentes, pero este caso sí se lo atribuyeron pues como tal a la vacuna. Y hubo un caso que pasó en Sudáfrica, que fue una persona que después de vacunarse a los 2 días presentó una fiebre mayor de 40 grados. Nunca se supo la causa, dice que se recuperó y que incluso todavía está pues en el estudio. Ellos mencionan hasta ahora que todas estas personas han estado estables, han permanecido estables y se recuperaron. Ahora, con respecto pues, a la discusión, ellos nos mencionan una eficacia con 2 dosis de la vacuna de 70.4% y una sola dosis de 64.1%. Con dosis estándar no había una diferencia entre el Reino Unido y Brasil, con 60.3 para uno y 64.2 para el otro, lo cual pudiera mencionarnos sobre la generalización. Y con respecto a esa eficacia del 90%, que se presentó con dosis bajas de vacuna, ellos dicen que puede haber sido el azar, realmente era un grupo muy pequeño, no a todos se les administró dosis baja, era un subgrupo muy pequeño, pero que a ellos también les llamaba mucho la atención que esa misma eficacia se presentó cuando mirábamos los subgrupos. Ellos dicen que eso, en caso de que sea así, que ellos piensan pues hacer una explicación más al futuro, en caso de que fuera así, sería como muy bueno por el suministro limitado pues de la vacuna, pero como les dije, era un subgrupo muy pequeño y por eso los intervalos de confianza son amplios. Ellos mencionan que puede encontrarse una protección por hospitalización por COVID-19, como vimos los 10 casos se presentaron, pues fue en el grupo control, y ellos dicen que la OMS y la FDA una vacuna en este momento buena sería que tuviera una eficacia con un umbral del 50%. Ellos dicen pues que ellos la tienen. ¿Qué limitaciones tienen ellos en este estudio? Mencionan ellos. Entonces ellos dicen que la edad, la mayoría eran menores de 55 años, como vimos, que mayores de 55 años esperan incluirlos pues en análisis futuro. No habían personas con una obesidad mayor del índice de masa corporal mayor de 30, no incluyeron tantos hombres y la etnia, la mayoría pues eran blancos. Las reacciones adversas, como les dije, ellos mencionan que puede haber sido por el tamaño de muestra, por el tipo de población, pero todavía pues no se sabe muy bien, y fueron menores en ancianos, en dosis bajas y después de la segunda dosis incluso. Queda la duda sobre la mielitis transversa y ellos mencionan pues que intentarán como con análisis futuro mirar todos esos resultados. Y la duración de la protección, recordemos que este estudio inició en abril del 2020, entonces esperan pues futuros análisis. Vamos a hacer un análisis crítico de este artículo. Entonces, la primera, de acuerdo a las guías JAMA. Entonces, la primera pregunta es la valoración de riesgo de sesgo, y para eso tenemos que responder la pregunta. ¿Los grupos de intervención y control iniciaron con el mismo pronóstico? Entonces, para eso vamos a responder 2 preguntas. Si el estudio fue aleatorizado, entonces sí. Realmente ellos tuvieron 2 subgrupos, uno en el estudio 1 y en el estudio 2, en los cuales no fueron aleatorizados, eran en poquita población, eran 20 personas, pero ellos lo excluyeron pues como del análisis. Ellos hicieron una aleatorización por bloques. La segunda pregunta era si la aleatorización fue oculta. Digamos que aquí fue dudoso, en la mayoría de estudios sí fue oculta, pero en el estudio 5, como les mencioné, fue una aleatorización que fue realizada en farmacéutica, que no fue enmascarado. La tercera pregunta era si los factores pronósticos eran similares. Entonces, si vemos en la tabla 1, realmente sí eran muy similares, aunque llama la atención pues que no incluyeron población, un número amplio de mayores de 55 años, pero entre los 2 grupos sí eran muy similares. El único que llama un poquito la atención es en el estudio del Reino Unido, que de pronto hay más personas con enfermedades respiratorias en el grupo control que en el de la vacuna. Al igual que en el de seguridad, vemos que realmente eran muy balanceados los 2 grupos.
El cuarto era el mantenimiento de factores pronósticos, entonces aquí nos preguntaron sobre el cegamiento, entonces realmente recordemos que en 3 de los estudios eran solo simples ciegos y en el último estudio era doble ciego. Entonces vemos pues que realmente solo había un cegamiento por parte de los participantes. Habían algunos subgrupos que mencionaban que de pronto los que analizaban los datos también estaban ciegos, pero no eran en todos los análisis. Y en el sexto vamos a evaluar sobre las pérdidas. Entonces vamos primero a hablar sobre las pérdidas de seguridad. Entonces, como les mostré, realmente para el análisis de seguridad no se presentaron pues un número muy amplio de pérdidas, aproximadamente 61 que se esperan pues que tengan el resultado en análisis futuros. Aquí no fueron incluidos porque casi siempre pues tenían VIH o pertenecían al subgrupo de no aleatorizados. Sin embargo, en el análisis de eficacia vemos que la pérdida fueron significativas, aproximadamente 6.214 del grupo de la vacuna y 5.895 del grupo de control. Y la mayoría de estos eran verdaderas pérdidas, eran personas que tenían un seguimiento menor de 15 días con la administración de las 2 dosis. Realmente solo 2.438 eran por otras causas, la mayoría eran por estos, al igual pues que en el grupo control. Entonces, si sumamos todo eso, tendríamos unas pérdidas aproximadamente de 12.109 que no sabemos si hicieron un efecto adverso, no sabemos si presentaron COVID, no sabemos qué pasó con este grupo. Lo séptimo es el análisis por intención a tratar, entonces vemos que no, realmente ellos mencionan que hicieron un análisis por protocolo, pero con todas estas pérdidas, como que quedamos pues con estas dudas en esa pregunta. El octavo es el ensayo se suspendió tempranamente, entonces no, los 4 ensayos están en marcha, incluso hay un ensayo de fase 1 que también se está realizando en Kenia. Esto es un análisis preliminar de aproximadamente 4.8 meses y estos ensayos se están realizando, se tienen una fecha límite de 364 días. Ahora, la segunda pregunta grande son los resultados. Entonces, para esto vamos a mirar primero el efecto del tratamiento. Entonces, aquí vemos la eficacia. Entonces, ellos nos dicen una eficacia total de 70.4. Y haciendo la tabla de 2 por 2, encontramos un RRA del 1.2%. Entonces, una reducción del riesgo absoluto de 1.2% de presentar COVID-19 en el grupo de vacuna que en el grupo control. Y a su vez el RRR, que es la misma eficacia, pues fue el 70%. Entonces, lo que esto nos quiere decir es que el 70% no presentarán COVID-19 si se vacunan. Pero lo que más nos importa es el NNT y el NND, que para este caso el NNT es de 83, o sea que habría que vacunar 83 personas para prevenir un caso de COVID-19. Y el NND es de 1.250, entonces habría que vacunar 2.250 para presentar un evento adverso que puede ser pues cualquiera. Ya con respecto a la precisión de la estimación del efecto del tratamiento, entonces aquí vemos el intervalo de confianza, que en este caso era de 54.8, 80.6. Realmente era un intervalo de confianza no tan preciso, era un poquito más amplio porque el tamaño de muestra no era muy amplio. Y ya con respecto a la aplicación, entonces aquí nos preguntamos la similitud con respecto a mis pacientes, los desenlaces evaluados y el análisis de beneficio y riesgo. Entonces, con respecto a la similitud con mis pacientes, decimos que sí, pues incluyeron personas de Sudamérica en el análisis, aunque vemos que el blanco, la mayoría, eran de etnia, aunque vemos que los blancos eran la mayoría, o sea, la etnia blanca era la mayoría de este estudio. Faltan reportes en adultos mayores, en menores de 18 años, en personas que tengan enfermedades concomitantes como la obesidad, al igual que en las embarazadas. Y falta realmente especificar dosis, pero digamos que en la mayoría sí tenía una similitud. Ya con respecto a los desenlaces, entonces este estudio también va a evaluar los desenlaces de muerte, hospitalización y UCI, aparte de solo tener COVID, pero en ese momento como fue un análisis pues intermedio, solo encontramos la hospitalización y el COVID. Entonces digamos que a pesar de que todavía no tiene un poder importante en los desenlaces, y cumple esta pregunta. Y el análisis de beneficios y riesgos es un poco complejo, primero porque estamos en pandemia, primero porque tendríamos que analizar el riesgo de no vacunación. Es un estudio que de pronto lo deja uno un poquito
aburrido porque hay un poquito de riesgo de sesgos o hay un importante riesgo de sesgos, el tamaño de muestra, incluso la seguridad, por esos desenlaces que se presentaron neurológicos. Sin embargo, si evaluamos el NT y el NND, no eran pues tan malos, entonces habría que esperar datos futuros. Entonces, como conclusiones grandes, realmente es una vacuna no tan eficaz como las anteriores que hemos visto, pero sí tiene una eficacia considerable para enfermedad sintomática y enfermedad asintomática. Es importante saber qué dosis exacta se debería utilizar. Es importante mencionar que todavía hay limitación de datos en personas con enfermedades concomitantes, ancianos y jóvenes. Es importante como interrogarnos todavía sobre la seguridad, especialmente sobre eventos adversos neurológicos. Es importante saber que este estudio tiene algo de riesgo de sesgo y especialmente el número de pérdidas que le harían al estudio un compromiso potencial. No sabemos qué pasará con las variantes nuevas, no sabemos la duración de la inmunidad y como todos los anteriores estudios es importante estar atentos a los análisis futuros. Muchísimas gracias.